A ver, quiero empezar hoy con una historia que, sinceramente, me parece una joya. Es una anécdota que recogió el escritor Eduardo Galeano. Ujú. Imagínate la escena. Una niña, Ximena, súper nerviosa porque era su primer día de colegio, ¿vale? Claro, los nervios del primer día. Exacto. Pues va corriendo por la casa de un lado a otro, de espejo en espejo, y de repente tropieza con un bolso y se cae al suelo. Menudo susto. Total, no llora, pero se pilla un cabreo monumental. Y desde el suelo, suelta de golpe: ¿qué hace esta mierda acá? Madre mía la que se tuvo que liar. Ya ves. Y claro, la madre va corriendo y la riñe de inmediato. Le dice la típica frase: mijita, eso no se dice. Lo de cajón, lo que diría cualquier padre. Exacto, pero aquí viene lo bueno. Ximena, todavía tirada en el suelo, se le queda mirando con una curiosidad filosófica increíble y le pregunta: ¿para qué existen, mamá, las palabras que no se dicen? Ostras, es que es brillante. Es que es una pregunta brutal. Y bueno, con esta reflexión abrimos nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a meternos de lleno en un rincón de la infancia que, a ver, suele estar súper silenciado y censurado. Y muy mal interpretado también, diría yo. Totalmente. Y para esto tenemos sobre la mesa unas fuentes interesantísimas, principalmente unos textos del psicólogo e investigador Félix Temporetti, sobre todo Educación y Transgresión, y otro que se llama, muy al caso, Eso no se dice. Si son unos textos clave. Y además vamos a cruzar esto con un artículo de José Luis Linaza sobre el derecho al juego. O sea, la misión que tenemos hoy, para quienes nos escuchan, es desgranar por qué los críos dicen palabrotas. Que no es algo aleatorio. Para nada, queremos ver cómo esto no es un fallo educativo, sino una herramienta de transgresión. Y sobre todo ver qué nos pasa a los adultos cuando sentimos que la infancia nos desafía de esta manera. Es que, fíjate, esa pregunta de Jimena desde el suelo destapa una realidad que la ciencia más clásica, ha preferido ignorar bastante tiempo. Sí, hacer la vista gorda totalmente. Claro, porque tradicionalmente la psiquiatría o la pedagogía más rancia han tratado el tema de las malas palabras en los niños como una anomalía. Como si estuvieran enfermos, ¿no? Exacto, se veía como un déficit moral, o incluso se patologizaba, le ponían etiquetas médicas como la coprolalia, que es esta supuesta necesidad compulsiva de decir obscenidades. O sea, le daban una categoría de enfermedad a decir un taco en el patio. Tal cual. Pero claro, la investigación de Temporetti rompe radicalmente con esa visión tan clínica. Nos dice que el uso de palabrotas en el colegio no es un tic nervioso, ni tampoco es falta de vocabulario. Es otra cosa mucho más compleja. Eso es. Es una acción mediada. Es un acto de insubordinación totalmente calculado por parte de los niños. Me encanta eso de insubordinación calculada. Es que desafía el núcleo de la educación tradicional. O sea, demuestra que los niños entienden perfectamente las reglas del juego social y deciden romperlas a propósito. A ver, plantémoslo así, porque es que esto desmonta por completo el mito de la inocencia infantil que nos llevan vendiendo toda la vida. Nos han vendido la moto, ¿sí? Totalmente. Siempre nos dicen que los niños son, pues criaturas puras, angelitos, que simplemente repiten como loros las barbaridades que escuchan en casa o en la tele. Como si no procesaran lo que dicen. Exacto, como si no tuvieran filtro ni intención. Pero leyendo estos textos te das cuenta de que no hay absolutamente nada de accidental en soltar un taco en medio del aula. Ni un pelo de accidental, claro. O sea, son herramientas culturales. Las usan aposta para burlarse, para insultar, para meter un componente erótico o simplemente para echarse unas risas. Y fíjate que además no son solo palabras sueltas. No, que va. Es que hay todo un folclore detrás de esto. Mientras los profesores y los padres se empeñan en leerles cuentos moralizantes y fábulas bonitas, los críos tienen una cultura paralela enorme. Esa tradición oral de los patios de colegio. Eso es. Los chistes guarros de Jaimito, las rimas groseras, las canciones de comba que están llenas de burradas y que pasan de generación en generación en los recreos. Sí, es una cultura oral fortísima. Es que yo me imagino la escuela, como si fuera el escenario de un teatro oficial, ¿sabes? Un teatro súper solemne, con su protocolo. Ujú. Y las palabrotas son como la obra de teatro underground, la clandestina, que los actores representan escondidas en los pasillos cuando el director no mira. Oye, pues esa metáfora del teatro clandestino viene fenomenal para entender la mecánica de todo esto. Pero a ver, hay que sumarle una capa que es indispensable, que es la del juego. Ah, claro, lo que comentaba Linaza. Exactamente. Los aportes de José Luis Linaza aquí son oro puro.
porque él sostiene que el juego no es solo un pasatiempo, es una necesidad biológica y es un derecho fundamental del niño. Pero con condiciones, ¿no? Eso es. La condición clave es que el juego ocurre en el aquí y el ahora, y el niño tiene que ser el protagonista absoluto. O sea, si se mete el adulto, Si el adulto interviene, ya sea para dirigir cómo deben jugar o para darle un propósito pedagógico, el juego muere. Se convierte en una tarea escolar más. se carga la magia al instante, claro. Totalmente. Entonces, esa cultura clandestina de la que hablabas, los chistes, los tacos, en el fondo es un juego lingüístico. Es su zona de recreo mental. Exacto. Es como un cajón de arena donde experimentan con el lenguaje, pero totalmente al margen de la moral de los adultos. Y aquí la gran paradoja es que la propia prohibición de los adultos, ese famoso «eso no se dice», es lo que le da la gasolina a la palabra, ¿verdad? Absolutamente. El límite es lo que crea la transgresión. Si no existiera esa censura oficial desde arriba, la palabra mierda no tendría ningún valor subversivo ni divertido para Jimena. O sea, le quitarías la gracia. A ver, pero si entendemos que esto es un juego y una obra clandestina, a mí me surge una duda sobre el reparto, digamos, de esta obra. A ver. Porque esto de soltar un taco no ocurre en el vacío. Nadie cuenta un chiste guarro solo en su habitación mirando a la pared. Claro, no tendría ningún sentido. Es súper social. Yo me acuerdo perfectamente que en el colegio teníamos como un pacto de silencio, un secretismo de grupo tremendo, pero claro, siempre había un chivato. El clásico chivato, siempre. Y es súper curioso porque las fuentes de hoy subrayan que esta transgresión verbal es una actividad grupal, o sea, nunca en solitario. No. Es que necesita de la audiencia. Justo. Y genera una cohesión social brutal entre los chavales. Todo a través de esto que llaman el secreto. Construyen como una frontera invisible entre el espacio de ellos y el espacio de los adultos. Y ahí es donde entra la figura del chivato, claro. Exacto. O los buchales, que es como los llama Temporetti en algunos estudios de Sudamérica. El chivato es el que rompe esa frontera. Que para el profesor es maravilloso. Claro, las autoridades aman a los chivatos porque les mantienen informados, les devuelven el control, pero para el grupo son unos traidores de manual. Es que dinamitan la confianza. Por cierto, leyendo el estudio me hizo muchísima gracia un detalle intercultural buenísimo. Y es que los niños en España hablan de este folclore prohibido como hacer gilipolleces. Sí, tal cual. Pero en Argentina le dicen hacer boludeces. Al final, el código base, la estructura del secreto, es calcada. Solo le cambian, pues, la capa de pintura local. Y tanto que cambia la pintura, pero, a ver, la estructura de poder que hay por debajo es universal en todas partes. Es fascinante. Es que mantener este secreto de las palabrotas, o sea, no es solo hacer una trastada. Cognitivamente exige muchísimo de los niños. Requiere una capacidad súper sofisticada de lectura mental. Claro, de saber quién es de fiar y quién no. Exacto. Están evaluando continuamente en quién pueden confiar y quién les va a vender al profesor. El chivato es un peligro no porque haya revelado que alguien ha dicho culo o mierda, sino porque destruye la frontera que garantiza la independencia del grupo. Porque la escuela fomenta esa delación, en el fondo. Por supuesto, la autoridad educativa premia al chivato porque eso facilita la vigilancia, rompe la solidaridad entre los alumnos y reafirma quién manda, que es el adulto. Lo cual me lleva a una reflexión un poco incómoda, la verdad. Dime. Si resulta que transgredir las normas, guardar secretos y montar esta especie de sindicato infantil frente a los profes es tan vital para el desarrollo y la cohesión, ¿qué pasa con el niño obediente? El niño bueno. Sí, el típico alumno que nunca rompe un plato, que siempre acata las normas, el que jamás suelta una mala palabra. ¿Se está perdiendo una fase crucial de su socialización? Pues mira, los propios niños que fueron entrevistados en estas investigaciones dan una respuesta que es súper reveladora a esto. A ver, ¿qué dicen? Pues resulta que los niños que encajan perfectamente en el molde del niño bueno que quieren los adultos, sus propios compañeros los ven con muchísima suspicacia. O sea, ¿no se fían de ellos? Para nada. Los consideran aburridos, predecibles o, directamente, los ven como delatores en potencia, como el futuro chivato. Ostras, qué fuerte. Y por el contrario, fíjate, los perfiles que los profesores catalogan como problemáticos, los maleducados, a menudo el grupo los percibe como los más divertidos y fiables. Claro, porque asumen riesgos por el grupo. Exacto. Desde el punto de vista de la psicología, desafiar esa norma oficial en un entorno controlado, como es el patio, es básicamente el ensayo general para la emancipación adulta. Tienen que probar a romper las reglas. Sí, necesitan contradecir ese lenguaje aburrido y prestado de los adultos para poder forjarse una voz propia y autónoma.
Vale, a ver, entiendo por qué lo hacen y cómo blindan sus fronteras contra los adultos. Pero metámonos un poco en el barro. Venga, ¿De qué están hablando exactamente cuando el profesor se da la vuelta? aquí hay tela marinera. Tela. Porque aquí los textos meten un concepto que a mí me dejó fascinada, que es la disglosia. Fundamental este concepto, sí. O sea, resulta que, a efectos prácticos, los críos son bilingües. Dominan perfectamente el vocabulario aséptico y oficial de la clase, saben levantar la mano y decir el aparato reproductor masculino. Sí, el lenguaje de enciclopedia. Eso es, pero salen a la calle o al patio y despliegan un idioma radicalmente distinto. Hablan de follar, hablan de la pilila o sueltan los tacos más crudos imaginables. Es que tienen dos registros totalmente separados. Tienen un idioma, digamos, para sobrevivir en la burocracia de los adultos y otro para prosperar en la jungla que es el recreo. Justo. Y las fuentes dicen que usan ese vocabulario de calle porque captura un erotismo y un deseo, una crudeza, que la escuela intenta tapar a toda costa con la biología del libro de texto. Es que, piénsalo, la escuela, por su propia naturaleza como institución, desexualiza los cuerpos. Los vuelve un diagrama en la pizarra. De humanidad, vaya. Claro, lo esterilizan todo. Entonces, cuando los críos usan este vocabulario prohibido, lo que hacen es rescatar esa crudeza de la experiencia humana. Intentan nombrar la realidad sin la anestesia de la escuela. Es su forma de aferrarse al mundo real. Pero aquí Temporetti hace un apunte crítico a nivel sociológico que, madre mía, es que asusta un poco la brecha que hay. Sí, la diferencia por clases sociales es brutal. Porque, a ver, en los entornos de clase media, el estudio dice que esto de las palabrotas tiene un aire más juguetón. Sí, es como un erotismo divertido. Exacto. De hecho, el texto habla de un pacto de hipocresía que es buenísimo. Los adultos hacen como si los críos fueran súper inocentes y no entendieran nada. Y los niños hacen el papelón de su vida. Total, los niños que son listísimos hacen como si fueran ingenuos para ahorrarse la bronca. Todo es teatro. Pero en otros contextos la cosa cambia. Cambia radicalmente. Cuando el estudio se va a analizar contextos de pobreza o sectores de alto riesgo social, la transgresión es súper hostil. No tiene esa capa lúdica. Ya no es para reírse. ¿Qué va? Los insultos son durísimos. El hijo de puta está a la orden del día. Y los autores lo llaman un realismo mágico, donde esa violencia verbal tan extrema es en realidad un reflejo directo de la violencia cotidiana que sufren. Es que es un grito de reivindicación frente a un sistema que no les hace ni caso. Sí, un grito, pero a ver, frena un segundo aquí. Porque yo me pongo en el lugar de un maestro de la pública y, o sea, por mucha frustración estructural que haya, no puedes consentir que un crío vaya por los pasillos gritando barbaridades a otros niños. Claro, es que en la práctica es difícil de gestionar. Es que llamarlo grito de reivindicación me suena un poquito a romantizar algo que al final del día, oye, es abuso verbal. No estamos justificando algo inaceptable solo porque el contexto en casa es muy duro. Bueno, a ver, es una duda súper lógica, pero hay que entender que un análisis clínico no equivale a darle un indulto moral al alumno. O sea, no se trata de dejarles hacer lo que quieran. Para nada. Temporetti no propone que el profe aplauda cuando un chaval insulta a otro, ni que permita el abuso en clase. Lo que hace es exponer la causa real de ese comportamiento. Vale, ir a la raíz del problema. Exacto. Porque si un educador se limita a castigar un insulto durísimo, pensando que es una simple falta de modales, es como ponerle una tirita a una hemorragia interna. No sirve de nada a largo plazo. Cero. En esos sectores vulnerables, el insulto destructivo es, tristemente, el arma más accesible que tienen para golpear el orden de un sistema que sienten que los margina. Devuelven la violencia que reciben. Eso es. Entender que no es un problema de mala educación, sino un síntoma de algo estructural roto, cambia por completo cómo un profesional debe intervenir. Castigar el síntoma no cura la enfermedad, simplemente la esconde. Uf, total. Y eso nos lleva directamente al gran elefante en la habitación. Vale, sabemos todo esto, sabemos por qué lo hacen, pero ¿qué hacemos los adultos cuando este lenguaje nos estalla en la cara en medio de una cena o en clase? Ah, el $1.000.000. Las tácticas adultas. Temporetti mapea cómo han intervenido educadores y padres a lo largo de la historia. Y básicamente orbitan en dos polos. A ver, Por un lado están las tácticas de borrado, la típica represión dura de la pedagogía antigua. Extirpar el taco como si fuera el demonio. el castigo clásico, vamos. Sí, y también meten aquí el conductismo de premios y castigos.
o el uso de eufemismos. Ajá. Y luego está el polo opuesto, que yo llamaría tácticas de saturación. Intentar que lean literatura súper moralizante para que olviden las malas palabras. ¿O lo que hace la televisión hoy en día? Exacto. El modelo actual de los medios donde se dice de todo a todas horas. Pero mira, quiero pararme en lo de los eufemismos, porque a mí personalmente es una táctica que me saca de quicio. ¿Ah, sí? ¿Te molesta especialmente? Muchísimo. Esto de sustituir una palabra fuerte y decir, no sé, el pompis, o hablar de hacer el amor cuando quieres referirte a follar, sabiendo que los críos ya conocen las palabras reales. Sí, sí. Es que me parece tratar a la audiencia infantil como si fuera tonta. Fomentas una hipocresía en el aula donde todos sabemos de qué hablamos, pero jugamos absurdamente a no nombrarlo. Es que, fíjate, el eufemismo casi nunca tiene como objetivo proteger la mente del niño, aunque nos digamos eso nosotros mismos. Ah, no. ¿Y entonces para qué lo usamos? Su función real es mantener el monopolio del saber, o sea, asegurar que el adulto es el que controla la situación. Claro, el poder sobre el lenguaje. Al negarte a llamar a las cosas por su nombre real, controlas la narrativa y mantienes al niño en una posición de inferioridad. Y como tú dices, los críos calan este simulacro al vuelo. Lo ven a kilómetros. Ven que te pones muy nervioso. Totalmente. Ven tu incomodidad y aprenden que hay temas tabú. No porque sean intrínsecamente malos, sino porque a los mayores les da pánico hablar de ellos. Es de locos. Y luego tienes claro el otro extremo, el polo de la tele y las redes sociales. A ver, las pantallas han metido un cortocircuito brutal en todo este ecosistema de secretos de patio, ¿no? Han cambiado las reglas del juego. Antes, para que un niño descubriera una burrada o un concepto adulto, tenía que esforzarse, tenía que espiar a los mayores, buscar una revista escondida. Había un esfuerzo activo por transgredir. Sí, pero hoy la transgresión les llega envasada y servida en bandeja. Las plataformas las meten hipersexualización y lenguaje súper explícito directamente en la cara por pura audiencia. Y ese es el problema de la saturación, porque ese cortocircuito mediático diluye completamente el sentido de transgredir. Ya no tiene gracia, claro. Exacto. Si TikTok o la tele normalizan cualquier burrada, el niño pierde esa zona segura, ese cajón de arena del que hablábamos. Ya no es una rebelión íntima que une al grupo, ahora es solo un producto más que consumen. Se queda vacío, sin significado de ningún tipo. Eso es. Pierde su valor social para ellos. Bueno, pues viendo este tira y afloja entre que los niños necesitan romper los límites y nosotros estamos obsesionados con controlarlos, yo creo que toca plantearse qué narices significa educar realmente. Ahí le has dado. El núcleo de la cuestión. Porque los textos hacen una separación quirúrgica muy fina entre escolarización y educación. Escolarizar, o el enseñaje, como dicen ellos, es básicamente embuchar datos a los alumnos para que pasen un test. Es instrucción mecánica, sin más. Pero la educación real implica acompañar al chaval en su desarrollo vital y es una relación súper asimétrica por naturaleza, porque nos guste o no, el adulto tiene el poder y la autoridad. Y debe tenerla claro. Claro, pero aquí está la pepita de oro del texto. La transgresión no es que sea una avería en el motor de la educación, es que es la gasolina. Se sostienen mutuamente. Totalmente. Es que no existe una educación genuina sin resistencia por parte del alumno. Volviendo a lo que decía Linaza del juego, un niño no puede crecer y desarrollarse si no tiene un espacio para probar su propia agencia. Tiene que probar fuerza. Necesita empujar al adulto constantemente para ver si el adulto se cae, si cede o si se mantiene firme como límite seguro. Es que fíjate, pensándolo ahora, es como cuando juegas a un videojuego de estos de mundo abierto por primera vez. A ver, ¿cómo es esto? O sea, tú entras al juego y lo primero que haces no es seguir la misión principal por el caminito marcado. ¿Qué va? Te vas por ahí a dar vueltas. Justo. Empiezas a correr hacia los bordes del mapa, chocándote contra las montañas o tirándote por barrancos para ver dónde están los muros invisibles de la simulación. ¡Ah, qué buena comparación! Necesitas comprobar empíricamente dónde acaba el mundo. Pues con los tacos hacen exactamente lo mismo. Lanzan un insulto o una salvajada para estrellarse contra la moralidad del profesor. Para ver dónde está la pared. Es su forma de mapear los límites reales del lenguaje y de la autoridad. Me parece que esa analogía de los muros invisibles lo clava. Es que la constante búsqueda de los límites es lo que forja el pensamiento propio. Es vital para ellos. El verdadero peligro para la sociedad no es que los críos digan palabrotas. El peligro asoma cuando el sistema se vuelve tan autoritario y controlador que no tolera la más mínima salida de tono. Cuando ahogan cualquier intento de rebeldía, ¿no? Claro. Si la escuela se obsesiona solo con silenciar esas pruebas de los alumnos y exige una sumisión robótica,
El resultado no es que formen a ciudadanos cívicos y educados. Forman soldaditos. Forman sujetos dóciles que están anestesiados y que mañana serán incapaces de cuestionar a los de arriba. Así que, con todas sus burradas, el patio del colegio es el verdadero campo de entrenamiento del espíritu crítico. Madre mía, pues vamos a ir cerrando ya. Pero no quiero que nos despidamos sin lanzar una idea, porque a mí me ha dejado dándole vueltas. Dispara. A ver, hemos visto cómo los adultos nos ponemos las manos en la cabeza y nos escandalizamos si los chavales usan palabras de la calle, lenguaje crudo, sexualizado. Sí, nos rasgamos las vestiduras. Eso es. Pero, ¿y si nos estamos equivocando de enemigo? ¿Qué pasa si las verdaderas malas palabras no son las que suelta Ximena desde el suelo? Cuidado con esto. ¿Y si las palabras realmente tóxicas son las que usamos los adultos con toda la legitimidad de las instituciones para etiquetar a un crío? Claro, el lenguaje oficial. Ese vocabulario burocrático súper limpio que sirve para diagnosticar a los alumnos prematuramente, para fragmentarlos en listas y al final silenciar esa curiosidad natural que tienen. Es que eso exige un cambio de paradigma brutal por nuestra parte. Nos obliga a mirar debajo de la alfombra de nuestras propias instituciones. Es que duele mirarlo. Claro. El niño que grita un insulto brutal a menudo solo usa la precaria herramienta que tiene para hacerse oír. Pero el fracaso sistémico real es cuando la escuela, escudada en sus eufemismos supercorrectos, olvida que ese chaval no es una jarra vacía para llenar de datos. Es una persona. Es un sujeto, exacto, con una historia, con emociones y con una voz que merece ser escuchada y validada. Pues ahí lo dejamos. Yo os propongo a la gente que nos acompaña hoy que la próxima vez que veáis esos intercambios secretos, esas risitas por lo bajini en los críos de vuestro entorno, intentad frenar un segundo ese reflejo automático de regañarles. Observad sin intervenir. Sí. Observadlo con la fascinación de quien está viendo en directo cómo se está calibrando una mente, cómo se está forjando el pensamiento crítico. Que es un espectáculo, la verdad. Acordaos de Ximena. A veces, para entender bien de qué pasta estamos hechos, hay que prestar muchísima atención justo a las palabras que se supone que no se dicen.